¿Hay preguntas? Bien. Lick, perdón. Buenas noches, Lick. ¿Cómo está? José le habla. Hola, José. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, señores estudiantes. Lick, no queríamos informar lo que se coordinó con la ponderación, que se coordinó con usted, para que esta semana se pueda trabajar así, por favor. Señores estudiantes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ha habido un cambio, por favor, a tomar en cuenta sobre la ponderación. Para esta semana, por favor, no va a haber foro. Ya va a haber una participación con un puntaje de 40 puntos, licenciado, ¿no? Entre la anterior semana y esta semana, por favor. No va a haber entonces foro esta semana. La participación, 40 puntos y una evaluación final de 40 puntos. Tenemos pendiente, licenciado, el cuestionario que es 10 puntos. Mañana vamos a habilitar hasta el día domingo. ¿Está correcto, licenciado? Sí, solo que quería ver la posibilidad de que esas preguntas, son 10 preguntas, si las puedes dividir en dos, es decir, 10 para mañana y 10 para la siguiente clase, pero hasta que respondan hasta antes de iniciar la clase, así poder un poquito debatir sobre esas preguntas. Sí, me dijo, ¿ya? Ya, Lick, entonces hoy mismo Héctor lo va a colgar para que mañana ya pueda tener las preguntas y puedan responder y debatir, licenciado. Perfecto. ¿Ya? Ya, Lick, entonces, repito, no hay foro esta semana, 40 puntos la participación entre la primera y segunda semana y una evaluación final de 40 puntos. Ya, Lick, eso sería. Adelante, licenciado, mil disculpas. Gracias, José. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Disculpe, por favor, tal vez si pudieran colgar las preguntas esta misma noche para que podamos, los que tengamos tiempo más tardecito, ya responder. Mejor. Claro que sí, eso vas a coordinar con sistemas y con el licenciado. Muchas gracias. Bien, a ver, un poquito aclararles esto de las preguntas, ¿ya? Dentro de, ¿cómo podría decirles? Dentro del plan, ¿no? Dentro del plan de la institución estaba, seguramente los anteriores módulos igual les han pasado preguntas, ¿no es cierto? Había foros y preguntas, pero lo más interesante, es decir, los foros se hacen para poder discutir, ¿no es cierto? Discutir. Porque si ustedes suben sus sugerencias, qué sé yo, de acuerdo a ustedes, el foro, y lo suben hasta el domingo, ya no hay forma de poder discutir, ¿no? Ya terminó las clases y listo. Entonces simplemente tendría que ser la nota. Entonces eso yo le pedí que ya no haya ese tipo de foros, ¿no? Y sí, estas preguntas. Y las preguntas son sencillas. Pero la idea es, la idea no es buscar en el internet y copiarlas, ¿no ve? Y con eso ya hemos solucionado el problema de las preguntas y ya tengo mis 10 puntos. La idea es ver e interpretar cada pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuándo se puede dar? ¿Por qué motivo se puede dar? Dependiendo de la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Etcétera. Entonces, para ello, para el día de mañana, seguramente como Verónica le pidió a José, que lo suban las primeras 10 preguntas y esas 10 preguntas ya tendrían que responderlas hasta antes de iniciada la clase, es decir, hasta las 19:25, es un ejemplo. Cosa que mañana entremos y hagamos una interpretación, ¿no es cierto? Que se yo, Weimar, tu respuesta fue esta, a ver qué dices, por qué, de qué, ¿no? Es decir, un poquito discutir y así también ustedes mismos aprender, ¿no? Porque la idea no es la pregunta y la respuesta, ¿no? Sin saberla interpretar y sin saber cuál es el contenido en sí de esa pregunta. Además, me pidieron, ¿no es cierto?, un poco más que sea de casos, no recuerdo la anterior clase que compañera nos dijo, para que sea un poco más participativa, que de eso se trata, por eso lo hice suspender los foros y el tema es más participativo, ¿ya? Inclusive les comenté o les dije si tuviesen algún caso, algo que hayan visto, escuchado, comentado, etcétera, que les haya llamado la atención, podemos discutir. Y ahora sí vamos a discutir un poquito, o sea, no mucho, sobre el tema de los foros, sí, que habían unas 3 cuestionantes, que eran en forma genérica, ¿no es cierto? Ahí se respeta para todos, o sea, es su opinión. Pero no tendríamos que ver un poquito cuál es el sentido, ¿no? Si se aplica, no se aplica, etcétera. Entonces, ahí sí vamos a entrar un poquito en
en poder discutir y además aprender. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Licenciado, buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. Licenciado, sobre las preguntas que nos va a hacer para el día de mañana, Sí. por favor, sí, coincido con la compañera en que si es que lo pueden colgar esta noche y Ajá. avanzar, porque yo pienso que la mayoría trabaja en el día. Sí, sí, seguro, seguro. Nos deja poco tiempo. Por favor, licenciado. No, voy a volver a indicarles una vez que terminemos la clase, le voy a volver a hacer recuerdo, en este caso a José, para que ya nomás lo pueda subir. O sea, son preguntas dentro de lo que todos han visto, ¿no? O sea, no es una pregunta fuera, pero sí me gustaría interpretarlas, ¿no? Su opinión sobre esas respuestas o sobre la misma pregunta que ustedes van a dar. Más allá de eso, ¿hay alguna otra pregunta, duda? ¿Estamos claros? También responder a la participación en las clases, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí. La participación son en clases y ahí se va sumando, ¿no? Se va a ir sumando los 40 puntos. ¿Ya? Ok. Bien, entonces ya aclarada la situación, el tema de las preguntas, los foros y demás, continuaremos, terminaremos este módulo. Entramos un poquito al tema de los foros que hemos dado y después nos vamos al otro que serían las exportaciones. ¿Ya? Y obviamente volverles a reiterar, si tienen algo para poder discutir un tipo de casitos, no hay, que más adelante lo vamos a ver, lo vamos a armar unos casos para que tengamos un poco más de idea. Bien, entonces, habíamos quedado, ¿no?, en el tema de la asignación de canales, ¿no? Un poquito para recordar, sí, para recordar, me gustaría, ¿en qué momento se hace la asignación de canales? Pregunto a la sala. Y obviamente ya es parte de la participación, ¿no es cierto? ¿En qué momento? Adelante. Perdón. Yo pienso que se debe realizar antes de que, en el momento en que llegue la mercadería, los canales a los cuales van a tener que direccionarse. Verónica, se te escucha como un eco. No sé si puedes mejorar tu audio. A ver. Y por favor, para tener un orden, por favor, levantaremos la manito, ¿no? Y ahí ya les voy a... Levantar manito. Ya. Los demás, por favor, apaguen su audio. Bien. A ver, Laura, vamos. Después Carlos y después Eva, ¿ya? Buenas noches, licenciado. Bien, en relación a la pregunta que usted hacía, la asignación se hace de canales, se hace después de que se ha procedido al pago de los tributos aduaneros. ¿En todas las modalidades? Sí. Hemos visto 3 modalidades, ¿se acuerdan? Inclusive 4. Había general, el inmediato, ¿no es cierto? Vamos, Carlos. Licenciado, el despacho licenciado, general. buenas noches. Sí, con la manito, por favor. Yo les voy a autorizar para que puedan hablar. Hay que levantar la manito. Estaba Laura, después viene Carlos y después Eva, habíamos indicado, ¿no? Ese orden seguiremos y después les voy a seguir habilitando. Licenciado, sí, Carlos, en el despacho general, el sorteo de los canales se realizaba posterior al pago de los aranceles. En el despacho, a ver, solo recuerdo eso, licenciado. Perfecto, Carlos. Ahora sí, Eva. Licenciado, ahora sí. En despacho general habíamos comentado que es cuando se paga el tributo. En el despacho anticipado es cuando el camión está en frontera y no cuando pagamos los tributos. Y en el despacho inmediato teníamos 2 momentos. Uno era el momento del pago del tributo y otro momento era ante la presentación de la declaración. Bien, Eva. A ver, Verónica.
Verónica, levantaste la mano. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Le comentaba que se hace en el momento en el que llega la mercadería, es cuando se designan los canales a los cuales están direccionadas las mercancías. Cuando llega la mercancía. Porque claro, obviamente desde ese momento se tiene que direccionar a qué tipo de ir para los posteriores trámites que se realicen. Perfecto. Bien. A ver, ¿quién más está? ¿Nadie más? ¿Nadie más quiere participar? Bien. El tema de la asignación de canales, ¿no es cierto? Habíamos indicado que se podría dar dependiendo de la modalidad, ¿no? De las modalidades de despacho. Y habíamos indicado que en el despacho general, ¿no? En el despacho general es además cuando es para el total del universo arancelario de mercancías y se puede acoger tanto personas naturales y jurídicas. El sorteo de canales se los realiza al momento de pagar, después de pagar los tributos aduaneros, ¿no? Y no así cuando la mercancía llega a los recintos aduaneros. Entonces, una vez que se pagan los tributos, inmediatamente se hace el sorteo aleatorio, habíamos indicado, ¿no? Porque la misma ley nos dice que el sorteo de canales puede ser tanto aleatorio como selectivo. En el despacho anticipado, si bien, ¿no? Ya se pagan los tributos aduaneros, ya se pagan, pero como bien dice despacho, me estoy anticipando, ¿no? A que al arribo de las mercancías. Por lo tanto, ya se han pagado los tributos aduaneros, pero el sorteo de canales se los realiza en frontera. Una vez que el medio de transporte llega a frontera, ahí es donde se realiza el sorteo de canales, ¿no? En un despacho anticipado. Y en un despacho inmediato habíamos dividido en dos, ¿no? Lo que nos decía Eva es en el tema de si se paga, porque hay mercancías, las que están en el artículo 129, ¿no? Esas mercancías sí tienen que pagar los tributos y se realiza después de pagar. Pero las otras que no se pagan los tributos aduaneros por características de la mercancía se hace a la presentación, ¿no? A la presentación de la documentación, ¿ya? Entonces, esos son los momentos para la asignación del canal en el tema de despacho de importación. Ahora la pregunta, a ver, si bien esta asignación se realiza, ¿no? Aleatoriamente, eso quiere decir al sorteo, no sabemos si nos va a tocar verde, amarillo o rojo, pero la misma ley también indica que puede ser selectivo. ¿No? Selectivo, ¿qué quiere decir? Se selecciona, ¿no? Se selecciona el canal que se le va a asignar a una declaración de mercancías, ¿no? Se selecciona. Entonces, y eso está en la ley, ¿no? Está permitido. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momentos o cuándo la administración aduanera podría realizar una asignación de canal, pero por el método selectivo? Es decir, que la aduana va a seleccionar qué canal le va a corresponder a esa declaración. A ver, tenemos acá un chat. Weimar, Liz, estoy sin audio en Oruro. Está haciendo un viento muy fuerte. Wow. Bien, bien, no hay problema, Weimar, pero así con el chat podemos estar hablando. Bien, pregunta entonces era, ¿en qué momento o cuándo creen ustedes que la aduana, la administración aduanera, puede realizar el sorteo de canales selectivo? Vamos a levantar la manito. Laura, estás desde hace rato, Laura, creo, con la manito. Vamos, Eva. Lice, tal vez podría ser por las características de la mercancía y la temporada, porque puede haber, por ejemplo, temporada alta, digamos, para Navidad, de juguetes, digamos. Entonces, todos van a traer juguetes, y tal vez ahí podrían seleccionarlo. No es una causal esa, ¿no? Las temporadas. No sería una causal. A ver, ¿quién más? Sí, aquí hay un chat, vamos a ver. Weimar, gracias. La aduana puede realizar el selectivo cuando la mercancía es de algunas características.
ejemplo pone alimentos. Tampoco Weimar, ¿no? Tampoco es una causal que sea alimentos, por ejemplo, ¿ya? No está. A ver, ¿quién es más? Licenciado, disculpe, se cortó mi internet. ¿Podría volver a preguntar, por favor? Claro que sí, Helen. La pregunta era la siguiente. En la asignación de canales existen dos métodos, ¿no? Que además está en la misma Ley General de Aduanas. Dice que puede ser por el medio aleatorio, ¿no? A la suerte, al sorteo, aleatorio y selectivamente, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuándo o en qué momento o no o la aduana realizará por este segundo método, o sea, selectivamente? ¿Qué quiere decir? Que la aduana va a decir qué canal le va a tocar a una declaración particular, ¿no? Entonces, ¿cuándo la aduana aplica la asignación de canales por el método selectivo? Esa era la pregunta. Y seres vivos como animales, dice Weimar tampoco. Licenciado, más o menos en el primer módulo, lo que nos orientó el licenciado, nos explicó que en cuestión de selectivo sería, digamos, de mercaderías susceptibles, digamos, por época, por tiempo. Por ejemplo, se está acercando en esta época de diciembre, es para materiales escolares. Entonces, ya automáticamente, a pesar de que al año pasan, ya inician las clases, en esta fecha hacen la importación de material escolar, entonces ya prácticamente ya es algo susceptible. Y así una segunda respuesta es la tuya, Helen. Bueno, ustedes entonces están planteando de algún otro módulo que Himber dice en insumos médicos como lo que vimos en la pandemia. No, tampoco. A ver, a la respuesta. Ha habido dos respuestas que decían por temporada, ¿no es cierto? Helen y creo otra compañera más. El tema de la selectividad tiene que ser por algún motivo, ¿no? Un motivo, una causal necesaria para que la aduana diga, señores, a esta declaración le va a tocar un canal rojo. O sea, vamos a hablar de los canales rojos, ¿no? Porque imposible que le pidamos un verde. Entonces, ¿por qué sería? ¿Por qué creen ustedes, las dos compañeras, que sería por la temporada? Es decir, ahora estamos entrando, como decía Helen, como un ejemplo, al escolar, ¿no? O sea, ya van a empezar las clases, ¿no? Si estuviéramos normalmente, entonces van a empezar a importar cuadernos, hojas, lápices, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se daría la selectividad por la temporada? ¿Cuál sería el motivo? El motivo no creo que sea la temporada, ¿no? Porque no le veo, ¿no? Yo después les voy a explicar, ¿no? Pero no le veo el tema de la temporada. Pero ustedes más o menos, ¿por qué creen que sería? O alguien de la sala, ¿no? Cuestión de valor, licenciado. Evidentemente, ¿no? Pero ¿por qué? Porque creen que van a subvaluar. O sea, es motivo, ¿no? Yo les pregunto, la temporada de carnavales, Navidad, ahora que vamos a ver Navidad, digamos, ¿no? Bueno, ya estamos tarde, pero iremos al escolar. Por el tema que estamos en una temporada de escolar, ¿no? Por el momento, entonces, si es por el valor, la aduana está asumiendo ya que todos los importadores, ¿no? Van a subvaluar las facturas. Yo estoy entendiendo eso, si me dicen por el valor. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, compañeros. Helen. Tal vez también por la procedencia del país, licenciado. La procedencia. Perdón, el origen. El origen. Bien. El tema de la selectividad, ¿no es cierto? Si bien está dentro de lo que es la Ley General de Aduanas y además le ampara, ¿no? Es decir, ampara a la aduana que pueda seleccionar, es por el factor riesgo que se denomina, ¿no? Factor riesgo.
esto cómo se da, ¿no? ¿Cómo se da este tema del factor riesgo? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, este es como un caso también que me pedía, ¿ya? Bueno, a ver, todos ustedes son agencia aduanera, ¿no? Y va un importador, ¿no es cierto? Un importador y les dice, no, bueno, por favor, quisiera que me lo haga el despacho de estas mis mercancías. ¿Qué son? ¿No? Ejemplo, son televisores, 100 televisores. Perfecto, ¿no? Entonces, le hace el despacho aduanero, ¿no? Le hace el despacho aduanero. Pero, ¿no? Pero, en una asignación, en un canal rojo, ¿no es cierto?, descubren que ha habido una mala declaración. Nos vamos a poner como ejemplo, la factura comercial decía televisores Sony, pero cuando han entrado al aforo, habían sido televisores Sanyo, ¿no? Sanyo. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Hay una mala declaración. En esta situación, la aduana, ¿a quién va a sancionar por la mala declaración, ¿no? ¿Al importador o a la agencia aduanera? ¿Qué dicen? Bueno, creo que así nadie va a tener los 40 puntos de participación. Verónica. Licenciado, yo creo que se sanciona al importador, en este caso a la persona que es ¿cómo le puedo decir? La persona que es ¿Dueña? el representante de las mercancías que está trayendo. Bueno, el importador va a tener que ser el dueño, ¿no es cierto? El dueño de la mercancía. Uh-huh. Al importador se le tendría que sancionar. Sí, porque finalmente es la persona quien conoce las mercancías que está importando. Ya, entonces, perfecto. Ese tipo de errores no creo que pudieran darse, ¿no? Serían algo muy... un descuido de algún tipo, ¿no? Pero no podía considerarse que un tercero podía ser considerado como la persona que le den como culpable de la mala declaración. Perfecto. ¿Qué dicen los demás? A ver, vamos a llamar lista, ¿no? Vamos a aprovechar para llamar lista. A ver. Verónica, hoy es 16, no, hoy es 17. Verónica Belén, dice. No, Carla Canaviri, ¿está en sala? Sí, licenciado. Ya, ¿qué dices, Carla? A ver, licenciado, si las despachantes aduaneras están autorizadas tal vez por aduanas y son operadores, se les está dando la labor de que ellos hagan, pues, supongo que la declaración en los formularios, tal vez también a ellos tengan cierta responsabilidad, pero o sea, es una apreciación muy personal, ¿no? Sí. Tenemos que revisar la normativa, pero ellos son operadores oficiales, ¿no? Que la aduana los autoriza. Ajá. ¿Pero a quién sancionamos? A la despachante. ¿A la agencia despachante? A la agencia despachante, sí. Bien, tenemos una, ¿no? Importador, agencia despachante. A ver, un árbitro para que resuelve este conflicto. A ver quién está. Vania, ya participó, creo. No, Vania, ¿está en sala? Sí, licenciado, presente. Vania, ¿cómo estás? A ver, tu opinión, Vania. Considero que la persona a la que está el nombre de la declaración, en este caso el declarante, es a la que se le debe sancionar. En sí, bueno, eso es lo que considero, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué sería al declarante? ¿Por qué ha declarado? ¿Por lo que ha declarado? Claro, porque está a su nombre. Está a su nombre. No está su nombre, ¿no? Pero habíamos dicho que
el declarante, es decir, en este caso va a ser la agencia, pero no olviden ustedes que las agencias, ¿qué es lo que hacen? Solamente hacen una copia, ¿no? O sea, de lo que el importador les entrega, las agencias copian todo lo que dicen los documentos. Si en mi documento dice televisor Sony, yo voy a poner televisor Sony. ¿Por qué? Porque así me han dicho, así dice la factura, ¿no? Yo no puedo inventarme nada, tiene que ser lo que dice el documento. Si el importador me entrega esos documentos y las agencias solamente hacen una transcripción, ¿no?, de datos de los documentos, lo transcriben al sistema, tal cual, no se pueden inventar. A ver, Weimar dice a la agencia aduanera, ¿por qué debería ser minucioso al cargar la mercadería? ¿Cómo se hace? Si en la factura comercial señala Sony. Claro, evidentemente, si la factura dice Sony, lo que ha hecho la agencia es colocar Sony, ¿no? Es lo que dice el documento. Pero cuando han entrado a ver, dice que habían sido Sanyo. Ahí, pues, la agencia aduanera no sabe, ¿no?, qué cosa será, porque la agencia solamente hace una transcripción, ¿no?, de los documentos que le entrega el importador a la declaración. Entonces la pregunta, ¿no? Ha habido una mala declaración, falsa declaración, por lo tanto hay una contravención. Y la pregunta era, ¿a quién va a sancionar? ¿A la agencia aduanera o al importador? Me decían al importador, me decían a la agencia, la respuesta es a la agencia aduanera. ¿Pero por qué? Porque la ley también indica, ¿no es cierto?, que las agencias despachantes, ¿no?, tienen una responsabilidad mancomunada, ¿no?, con su cliente, con su comitente, en el tema de contravenciones, ¿no?, o inclusive tal vez podríamos llegar a delito. Entonces, como alguien me decía, él ha declarado, entonces él está diciendo que son y no, pese a que yo tengo un documento que me ha dado el importador. Ahí estamos yendo a la selectividad. Entonces, por tanto, ¿qué sucede? La aduana le dice a la agencia, señor, usted ha declarado mal y pague 100 UFBs, listo, ¿no? Porque es una sanción pecuniaria. La agencia paga, ¿no? Paga las 100 UFBs. Entonces, cuando viene este señor, el importador, a recoger ya, ¿no?, su mercancía o sus documentos, la agencia evidentemente le va a decir, mire usted, por su culpa, ¿no?, porque usted aquí ha declarado en la factura, dice Sony, pero obvio sin Sanyo, la aduana me ha sancionado. Y he pagado 100 UFBs. ¿Qué le va a decir el importador? Mire, va a disculpar, pero le devolveré sus 100 UFBs, ¿no?, lo que usted ha pagado. Acá está, le doy sus 100 UFBs y además por todo el problema le daré 100 más, ¿no? Así, ya, como... Con eso, ¿ustedes creen que ya, obviamente la sanción ya se ha pagado, ya han liberado, todo excelente, ¿no?, porque ya han pagado la sanción. Pero, ¿está bien? Les pregunto. Después de eso, ¿ya no hay más problemas, líos? Ojo que ya se ha pagado la sanción, ya no hay más, ya se pagó. Pero, ¿no habrá más? ¿No hay una secuela, algo? Eva. Licenciado, no sé, tal vez si tienen un registro de las agencias despachantes ya como un antecedente, digamos, que va a dejar un mal registro, digamos, ya va a estar fichada la agencia despachante. Y tampoco habría, en parte por el importador, no habría actuado con buena fe. Él ya supongo que ya sabía que estaba llegando unos televisores que no eran Sony y no ha actuado en buena fe con la agencia despachante. Entonces también el importador, yo supongo que también va a tener como un antecedente de que no es un importador que actúe en buena fe. Entonces las agencias despachantes también van a contactar, ¿no?, a otras agencias, ¿no? Bien. Por ambas partes va a quedar un antecedente desde mi punto de vista. Bien. Uno de la agencia despachante ante la aduana y ante las agencias despachantes del importador. Excelente, ¿no? Entonces, ahí es el tema, ¿no? Yo les decía del riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Obviamente la aduana tiene un registro, ¿no? Del comportamiento hablaremos así, tanto de las agencias, los importadores, el tipo de mercancía, el país, la partida arancelaria, etcétera, ¿no? Entonces, para la agencia le ha dado 200 más, pero eso no es el lío. El tema es, como bien decía, va a entrar, puede entrar a su lista, ¿no? Como ella bien lo llamaba, una lista negra. Va a ser
el factor riesgo. Entonces, ¿qué hace la aduana? ¿No? Saca ese reporte y dice, esta agencia X, miren, ya cada vez se equivoca, ¿no? Cada vez se equivoca. Por lo tanto, ya es un factor riesgo. Entonces, hay que controlarle más, ¿no? Por lo tanto, todos los despachos que haga esta agencia le van a salir canal rojo. Entonces, ya está operando la aduana con el método de la selectividad, ¿no? ¿Por qué? Porque la agencia aduanera siempre se está... Obviamente la agencia no se está equivocando porque él quiere, sino porque le están entregando malos documentos, ¿no? Malos documentos. Ahora, ¿no es cierto? También podría ser por el importador, lo que decía Eva. Este importador, mire, siempre está reintegrando, ¿no? Siempre está trayendo con valores bajos, pero estamos hablando del importador, no de la mercancía, estamos del importador. Entonces, también puede ser una forma de riesgo hacia el importador. Entonces, ¿qué va a decir? Al revés, ¿no? Todo lo que traiga este importador, independientemente con cualquier agencia que realice su despacho, le va a salir un canal rojo. Entonces el riesgo, la selectividad ya ha sido hacia el importador, ¿no? Ha sido, la anterior era hacia la agencia. Ahora, como bien decían, puede ser a la mercancía, pero no en el tema de animales o por la pandemia, sino van a ser susceptibles, ¿no? Susceptibles de bajar los precios, etcétera, en el tema de valoración. Por lo tanto, esas mercancías generalmente son los repuestos, ¿no? Los repuestos de vehículos, etcétera. Entonces, por la complejidad que tienen este tipo de mercancías para el tema de valoración, se constituye también en un tema de riesgo. Por lo tanto, dirá la aduana, todo aquel, ¿no? Todo aquel importador o cualquier agencia que realice este despacho, a la partida arancelaria, ¿no es cierto? Ya estamos yendo a la partida arancelaria. Esta partida arancelaria que alguien digite, le va a salir canal rojo. Pero eso, ¿por qué? Por el tema de la complejidad que tiene en los repuestos, estoy hablando, ¿no? Mercancías bien complejas, ¿no? De tema de valorar. Entonces, no sé si se ha entendido el tema de la selectividad, se da por el tema de riesgo, ¿no? Que lo ocasionan involuntariamente, voluntariamente, no sé, las mismas agencias aduaneras, ¿no? Por tratar de hacer o por hacer mal las cosas, porque el importador declara mal, ¿no? Ahí es donde se hace la selectividad, ¿no? De los canales. No sé si ha estado claro. Pregunto. Sí, licenciado. Para mí. Ok. Sí, licenciado. Valquiria, ¿está en sala? Sí, licenciado. Bien. Verónica, ¿querías hablar o ya está levantando la manito? No, ¿Perdón? Le habla Verónica. Licenciado, Sí, ¿no? ¿me permite quisiera leer un artículo? Adelante. Ahorita sí, enseguida le. El artículo dice lo siguiente. El artículo 106, sistema selectivo o aleatorio. Ahí está. Correcto. Entonces, este artículo manifiesta lo siguiente. Dice, todas las declaraciones de mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas por la administración aduanera con la asignación de un número de trámite están sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requiera adjuntar la documentación soporte de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones previas que requieran las mercancías. Efectuando y acreditando bajo los tributos aduaneros. Cuando corresponda, se aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determina uno de los siguientes canales para el despacho aduanero. Y ahí nos describe los canales que ya conocemos, ¿verdad, licenciado? Yeah. Entonces, pero ahí yo digo un poquito a lo que nos ha explicado, yo le he entendido de que el método selectivo se aplica ya sea a la partida arancelaria por el riesgo o a la agencia o al importador por el riesgo que estos representan, ¿verdad? Sí. Ya, pero lo que nos menciona el artículo no lo comprendo en realidad esa parte. Es decir, el artículo evidentemente no te va a decir los motivos, digamos, ¿no? Solamente te está diciendo que se puede.
La aduana dice que puede realizar el tema de la asignación de canal o el sorteo, puede también ser selectivo, ¿no? O sea, a eso es lo que la aduana dice, que nadie le puede decir, pues ahorita a la aduana, ¿y por qué me ha mandado un canal rojo? Porque la aduana va a decir, me estoy amparando en este artículo, la ley me permite, pero no te dice los motivos, ¿no? No te dice el por qué. Entonces, el por qué es justamente eso, ¿no? Por los factores riesgos que se dan, ¿no? O que la aduana encuentra. Obviamente eso no está, no lo vas a ver ni en el procedimiento, ni en la ley, ni en el reglamento, ¿no es cierto? No hay. Pero ahí solamente te dice que sí se puede. Ahora, ¿cuándo, no? ¿Cuándo o por qué y cómo? Entonces ya les estoy diciendo, por el tema del riesgo, ¿no? Por el tema de que esta agencia siempre se equivoca, es un factor riesgo. Por lo tanto, la aduana puede decir, lo vamos a controlar más a esta agencia, ¿no? Está haciendo mal. Por lo tanto, vamos a aplicar en este caso el método selectivo, ¿no? Para controlar. Ahora, si una agencia no hace nada, todo está normal, pues va a entrar en el sistema aleatorio, ¿no? Le tocará un rojo, un verde, un amarillo, pero por el tema del tema aleatorio. Muchas veces, ¿no? A veces algunos importadores dicen, ¿no? No, es que en esta agencia siempre me sale rojo, dicen, ¿no? Siempre me sale rojo con esta agencia. Me voy a ir a otra agencia, ¿no? Se va a otra agencia y le sale rojo. Entonces, ¿qué está pasando? Alguien ya se puede dar cuenta, ¿no? Entonces, el tema del riesgo no son las agencias, sino es él. O sea, donde vaya, como les dije, va a aplicar a su NIF del importador, ¿no? El NIF que coloque en las agencias aduaneras, ahí le va a salir la selectividad de la aduana, ¿no es cierto? Ahora, algún importador que sea, ¿cómo podríamos decirle? Una persona recta, ¿no? Que declara lo que es, no quiere tener problemas. Imagínense, va a caer a una agencia que está en el factor riesgo, le va a salir su ojo, ¿no es cierto? Entonces ahí también, ahí está, ¿no? Justos pecan, digamos, todos, ¿no? Por los errores de algunos. Pero como tú lo has leído, Verónica, en eso no dice, ¿no? El cómo, el por qué o de qué. Simplemente dice que puede, ¿ya? No sé si te he llegado a responder. Perfectamente, licenciado, ya le he comprendido. Gracias. Ok. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos los canales, ¿no? Puede haber los reclamos del aforo. ¿Qué dice? El importador, a través del despachante de aduana, dice, podrá reclamar el resultado del aforo, ¿no? Cuando estime que no se aplicó correctamente las normas legales y reglamentarias para su atención por la administración aduanera, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que el importador, ¿no es cierto?, puede reclamar y decir, no estoy de acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que ustedes me están diciendo, ¿no? De acuerdo al aforo. Ejemplo, de acuerdo al aforo dice que mi producto no vale 5, sino vale 20, ¿no? Pero yo estoy consciente de que yo he pagado el precio realmente pagado por pagar, ¿no? Para que me valoren por el método 1, por ejemplo, valor de transacción. Pero la aduana dice, no, es 20 lo que nosotros hemos encontrado. Entonces hay como una pelea, vamos a decir. Entonces el importador dice, puede reclamar, ¿no? Pero ¿qué hace al reclamar? O sea, evidentemente podemos reclamar, pero no me va a dar curso la aduana. O sea, ahí me voy a quedar, mi mercancía va a seguir ahí en los recintos hasta que yo le diga que es verdad, el otro me va a decir no, es mentira, que falta un documento, presente esta otra cosa, este otro. O sea, un mes vamos a seguir peleándonos y la mercancía va a seguir ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué solución podrían dar ustedes para que la aduana suelte esa mercancía de paso libre y después nos vamos a seguir peleando por el tema de que si es 10 o si es 20? ¿Habrá alguna solución? Licenciado, se puede presentar una boleta de garantía. ¿Ya? Luego ya se puede presentar los documentos a la AIT. Bueno, eso ya es, ¿no es cierto? Si continúa el proceso. Pero está bien, muy bien, Helen, ¿no? Entonces, a ver, en el tema del comercio internacional, o sea, el comercio internacional es así, ¿no? Fluido, no puede parar. Y la aduana no puede parar un despacho, no puede parar un despacho.
si bien tiene la duda razonable, observaciones, etcétera, también tiene que dar una solución. Freddy, ¿querías hablar? Bien, ¿no? Entonces, la aduana tiene que darnos una solución. Entonces, esa solución es, como bien decía Helen, entonces, una alternativa es de presentar una boleta de garantía por la diferencia, ¿no es cierto? Que la aduana me ha dicho que vale 20, entonces tiene que aumentar al reintegro, etcétera. Entonces, el importador puede presentar una boleta de garantía y con esa boleta de garantía la aduana, ¿no?, va a dar, va a liberar las mercancías, ¿no?, para poderlas retirar. Y vamos a continuar en la pelea, ¿no?, hasta llegar, como decía Helen, tal vez hasta la IT, etcétera, ¿no? Vamos a impugnar, etcétera, etcétera. Pero ahora, si yo gano, si le demuestro que realmente era lo que yo he declarado, pues me van a devolver mi boleta de garantía. Pero si pierdo, ¿no?, si al final la aduana, bueno, me gana, yo tendría que pagar, o si no, la aduana me va a ejecutar esa boleta de garantía, con lo cual estaba garantizado para que yo pueda disponer, en este caso, ¿no?, de la mercancía. ¿Ya? También tenemos ahora hablar, una vez que ya tenemos el levante de la mercancía, que comúnmente se dice, entramos al retiro de las mercancías, que dice que hasta 2 días hábiles posteriores a la autorización, ¿no?, del levante, o 5 días, dice, para el sector público. El tema de la autorización del levante quiere decir que la aduana, ¿no?, me está diciendo vaya y recójaselo su mercancía de los almacenes, ¿ya? Ya sabemos, si es un canal verde, no necesito de ninguna autorización de la aduana porque no participa, sino yo directamente me voy a los recintos, pero si es rojo, ellos me pondrán su sello, su firma, autorizando que pueda retirar las mercancías. Pero miren, dice que tengo solamente 2 días hábiles posteriores. Es decir, hoy día me dan el levante, tengo mañana y pasado más para retirar. En caso de que no retire las mercancías en el 3er día, ¿no?, eso también ustedes, si están dentro de lo que es el tema de aduanas, ya sea en empresas, tienen que saber, ¿no es cierto?, cuán delicado es ahora. Antes no había plazo, lo podíamos retirar en 1 mes, 2 meses, en fin, ¿no? Pero ahora nos están poniendo 2 días. Si yo no retiro las mercancías en 2 días, miren, acá dice que existe una multa. Y esta multa es el 1% del valor CIF. Imagínense que sea un valor CIF, bueno, que imagínense de unos $200,000, ¿no? Imagínense. O sea, es otro monto que yo tengo que erogar para poder retirar las mercancías, ¿no? Y además tengo, dice, hasta 10 días, ¿no? Tengo, a partir del 3er día que no he podido, ya tengo la multa y además tengo 10 días. Pero si no retiro todavía en los 10 días, en el 11 días que dice, mi mercancía ingresa en abandono, ¿no? Entonces, imagínense, pierdo mi capital, he pagado tributos, además he pagado todo y mi mercancía más me van a quitar, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente no creo que nadie deje, ¿no?, por más tiempo su mercancía cuando ya tiene el levante, pero de todas maneras está en el procedimiento y nosotros, o ustedes también que están dentro del área, tienen que saber que hay sanciones, ¿no?, por no retirar la mercancía, ¿no? Y esto también tendrían que saber ustedes para prever ciertas situaciones que se puedan dar en sus propios trabajos, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? En esto, ¿no?, inclusive en el retiro de las mercancías, por ejemplo, si estamos importando bebidas, ¿no?, bebidas, para que pueda salir, a ver, acá tengo un chat, vamos a ver. Weimar dice, ¿qué pasa si el titular para retirar la mercancía se enferma o en el peor de los casos fallece? Weimar, en este caso, no es necesario... A ver, Verónica. Perdón, licenciado. Le pregunto después de que responda, por favor. Ok. Weimar, te digo que el importador no es necesario que esté presente para retirar las mercancías. No.
La agencia aduanera es quien va a retirar las mercancías del recinto aduanero, ¿no? Porque él está, como habíamos dicho, tiene una responsabilidad mancomunada. Además, cuando haces con agencia aduanera, la única que puede sacar es la agencia aduanera, ¿no? Con su sello y todo, porque el declarante es la agencia aduanera. Entonces, lo que hacen las agencias es retirar y después comunicarte contigo, ya ha salido, dónde se lo llevo, ¿no? ¿Dónde se lo voy a llevar? Ahora, también tú puedes venir con tu propia movilidad, pero para llevártelo no participas en el tema del despacho para sacar la mercancía, en ninguna manera. Por lo tanto, si se enferma o en los casos como tú dices, fallece, no hay el tema de que pueda frenar ese despacho, porque la agencia es la responsable, ¿no? Es la responsable para el retiro de las mercancías. ¿Ya? Ok, Beimar, gracias. Verónica. Licenciado, bueno, mi concepto es la siguiente. Si ya se declara la mercancía en abandono, ¿esto qué implica? Y si es que podemos aún así, al día 12, por decirle, todavía solicitar, o sea, tratar de retirar la mercancía. Ya, por favor. Bien. En este tipo de, cuando la mercancía ingresa en abandono, o sea, hay dos momentos, vamos a decir, dos momentos para que la mercancía pueda ingresar en abandono. Una es antes de realizar el despacho aduanero y la otra es posterior al despacho aduanero, como estamos viendo ahora. En la primera, quiere decir cuando la mercancía llega al recinto aduanero, ¿no es cierto? Y habíamos indicado ahí, ¿no es cierto?, en las anteriores clases que, a ver, les pregunto, a ver, acá en sala. A ver, ¿dónde está? ¿Fernando Marca está en sala? Sí, licenciado, presente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Fernando, ¿cuál es el plazo que se tiene para nacionalizar las mercancías? Hasta 60 días, licenciado. 60 días, muy bien. Entonces, es un primer momento, ¿no? Si yo no nacionalizo dentro de los 60 días, ¿qué dice? Mi mercancía ingresa en abandono. Ingresa en abandono. ¿Puedo recuperar mi mercancía? Sí, puedo recuperar mi mercancía, ¿no? Pagando lo propio, una multa de, ¿no? Hasta por el valor CIF del 1%, ¿no? Pero dentro de los 20 días, o sea, no es que ya tengo mucho más tiempo, no, tengo otros 20 días más. Si ingresa otra vez en eso, ya me quita, ya no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Por lo tanto, y en el segundo momento es o sea, tenías primero 2 días, ¿no? Después me han dado 10 días pagando una multa. Si en eso no hago, lamentablemente ya no hay uno más. O sea, ¿cómo les podría decir? Una sanción más, digamos, pagaré aunque sea el 2%, pero recuperaré mi mercancía. Ya no puedes, ¿no? Ya no puedes. Entonces, lamentablemente ahí perdiste tu mercancía, ¿ya? Por lo tanto, es como les dije, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Uno, en el primer momento que tengo 60 días, tengo que estar pendiente, ¿no? De que no entre en abandono. Y el segundo es después, ¿no? Después. Ahora, ¿qué sucede con estas mercancías? ¿No? ¿Qué sucede con las mercancías en abandono? ¿Ustedes saben qué pasa con estas mercancías en abandono? Licenciado, una consulta antes a su respuesta, bueno, hace una pregunta. ¿Por qué se podría dar, digamos, el abandono en ese plazo? Es decir, ¿podría ser por culpa de la agencia despachante, que tal vez falta algún documento o algo, o simplemente descuido? No, en este caso es simplemente descuido porque ya tienes el levante. O sea, ya tienes el levante, ya has presentado todos los documentos, la aduana ha revisado, si te ha observado, ya está subsanado, y si no hay observaciones, como tú dices, netamente negligencia de la agencia aduanera, ¿no? Esa podría ser la única circunstancia, digamos, que podría acontecer sí. para que sea abandono, ¿verdad? Sí, que no puedas retirar en los próximos 10 días, por ejemplo. Obviamente, a ver, es neta, ¿cómo podríamos decirlo? Cuando uno es agencia, ¿no es cierto?, tiene que estar en contacto con el importador, ¿no? Para ir, ver, etcétera, etcétera. Yo no creo que la agencia, ni el importador, ¿no?
Porque si no sé, a ver, es que esa pregunta, Eva, es ya más un poquito de criterio, pero ya personal, digamos, ¿no? Ejemplo, si yo soy agencia aduanera, ¿no? Y ya tengo todo listo, ya me han autorizado el levante, todo, y un día lo llamo a mi importador, un día no me contesta para saber dónde voy a llevar, ¿no? la mercancía. O sea, eso ya es interno, como les dije, ¿no? Yo no puedo esperar, pues, a los 10 días y después ha entrado en abandono y después que le diga al importador, pero tanto te he llamado, ¿no? ¿Por qué no me respondes? ¿No? No sabía dónde te lo iba a llevar. Por lo tanto, es tu culpa, ¿no? Entonces, yo no creo que suceda eso, porque todos tenemos una responsabilidad en cuanto al trabajo, ¿no? Si yo soy agencia y no lo encuentro a mi importador, lo voy a sacar, pues tengo que retirar, porque sé, yo agencia sé que voy a tener multa. Tal vez el importador no sabe y dice, bueno, lo voy a retirar después de un mes, ¿no? No importa que esté nomás ahí, ¿no? Se va nomás ahí. Pero no es así. Yo, agencia, ustedes además saben que no es así. Entonces, lo único por ética, digamos, ¿no? Porque es mi trabajo, yo tengo que retirárselo, tengo que ayudarle, ¿no? Y después, no importa que después pues se aparezca en 20 días y le explique, ¿no? Y mire, te lo he sacado por esto, por una bendición, ¿no? Seguramente no sé, o sea, no he dejado que entre en abandono. Más sería negligencia de las agencias, pero no creo que lleguen hasta tanto, ¿no? No creo, Eva, ¿ya? Ya, licenciado, muchas gracias. Ok, Marco Antonio dice, las mercancías en abandono se van a las subastas. ¿Qué dicen? ¿Todo a la subasta? Freddy, ¿estás en sala? Freddy Sucojayo no está en sala, debe estar viendo el partido. Gabriel, hacen un remate público en la misma página de la aduana. Gabriel Córdoba, ¿está en sala? Sí, licenciado, presente. ¿Cómo estás, Gabriel? Ah, ok, Gracias. sí estás. ¿Qué dices? ¿Qué pasa con las mercancías en abandono? Como decía en el mensaje, todas las mercancías entran en subasta. Ya, excelente. Para esto hay un procedimiento, ¿ya? El tema de las mercancías en abandono. ¿Qué es lo que se...? Y esto ha salido, bueno, debe ser hace unos 5 años, tal vez, ¿no? No estoy muy seguro. Pero, ¿qué dice? Dice que... ¿Perdón? Perdón, licenciado. Si entran en abandono, aquí sí ya también está entrando mi duda. Esto ya queda en poder del Estado, ¿verdad? Entonces, ¿será que se puede repartir parte para el Estado y parte para la subasta? Ya, ahí voy. O sea, no es como repartición, ¿no? No vamos a decir, te doy 10 a vos y 10 que se subaste, ¿no? No es así. Entonces, hay un procedimiento. ¿Qué pasa, no? Que todas las administraciones a nivel nacional, ¿no? Todas las administraciones, 2 veces al año, ¿no? Cada 6 meses, ¿no? Hacen un reporte de todas las mercancías que han entrado en abandono, ¿no? A la aduana nacional, lo centralizan, ¿no? Mandan de Cochabamba, Oruro, de todo lado, ¿no? Estas son las mercancías bien inventariadas, ¿no? ¿Qué son? ¿Cuánto es? Etcétera, etcétera. Son televisores, ¿no? 200 televisores, aquí tenemos refrigeradores, etcétera. Entonces, ¿qué hace el procedimiento? ¿Qué dice? Dice que esa lista, ¿no? Ese listado que se tiene, dice que se lo manda al Ministerio de la Presidencia. Primero, al Ministerio de la Presidencia. Y el Ministerio de la Presidencia, ¿qué es lo que hace, no? Ve todo el listado y dice, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no. Es decir, se escoge en otros términos, ¿no? Se escoge qué es lo que se va a quedar en el Ministerio de la Presidencia. Esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. No está así. Todo lo que ha dicho sí, bueno, lo vamos a separar, Ministerio de la Presidencia. Todo lo que ha dicho no, va al Ministerio este ministerio, va a otro ministerio, no me acuerdo muy bien, pero está relacionado con salud y culturas y todo eso.
hace lo mismo, de lo que ha sobrado, este sí, este no, ¿no? Lo separa. Lo que esos dos ministerios no han querido, eso recién entra en subasta. Eso recién la aduana lo subasta. Por lo tanto, todo lo que ha ido a esos dos ministerios y además en forma gratuita, ¿no? En forma gratuita. Es decir, la aduana les dice, señor, ustedes aquí decía 1000 televisores, ustedes han querido, aquí están sus 1000 televisores, ¿no? Ahora, ¿eso qué pasa? Hay otro procedimiento, ¿no? Porque ahí dice que eso lo que tiene la presidencia tendría que ser repartido, dice, ¿no? A las personas que necesiten, a las que soliciten, ¿no? Escuelas, colegios, no sé, pues movimientos sociales, qué sé yo, ¿no? Una escuela, por ejemplo, necesitamos a los hogares, ¿no? De niños, huérfanos, etc. Pues necesitamos 10 televisores aquí para las salas. Hacen su solicitud, seguramente revisarán, aprueban, entonces aquí están sus 10 televisores, ¿no? Les dan. Pero de ese registro no se sabe nada, ¿no? Si hay o no hay, etcétera, etcétera. Yo les estoy hablando del procedimiento que se tiene que hacer. Si hacen o no hacen, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es otra cosa. Entonces, esa es la forma, ¿no? De que, ¿qué pasa con las mercancías que ingresan en abandono? Se escoge, en este caso el gobierno, ¿no? Y las que no les gusta, les devuelve a la aduana y la aduana recién esas las subasta, como ustedes bien decían. Mireia dice, en el caso de negligencia por parte de la agencia aduanera, esta tendría que responder ante el importador. Es muy subjetivo, Mireia, te diré, ¿no? Muy subjetivo. ¿Por qué? Porque en ninguna parte dice, ¿no? Que si la agencia no retira es responsable, ¿no? No dice. Pero como les digo, para no entrar en ese, ¿no? Pero usted sabía, yo no sabía, etcétera, las agencias que son auxiliares de la función pública, que son los asesores, ¿no es cierto? Yo tengo que asesorar. Entonces, desde un principio tengo que decir, mire, señor, ¿sabe qué? Una vez que retiremos, solamente tenemos 2 días. Si no sacamos, va a haber esto, ¿no? Tengo que explicarles. Pues ese es el trabajo de las agencias que tendrían que hacer. Así el importador está consciente, ¿no? Ya le he puesto al tanto de qué es lo que puede pasar, ¿no? Pero pese a eso, les digo, pese a eso, si por ahí le pasa algo a mi cliente, ¿no? No me responde, etcétera, tampoco puedo dejar, pues, que entre en abandono. O sea, no tendría que pasar eso. Pero como te digo, o sea, es bien subjetiva esa tu pregunta porque yo soy responsable, yo también puedo descargarme, como te digo, ¿no? Un ratito, ¿usted dónde estaba? Yo no sabía dónde iba a llevar, no tengo un lugar. O sea, vamos a entrar en una pelea, ¿no es cierto? Que al final no sé quién va a solucionar nuestro problema porque ese es como un vacío de la ley, ¿no? De la norma. O sea, no dice que eres responsable o no. Sí te dice lo que puede suceder. Por lo tanto, tú deberías asesorarle y decirle a tu cliente, mire, esto es lo que puede pasar en caso de... Por lo tanto, ya sabe, ¿no? Ya sabes. Ambos sabemos todo lo que tendríamos que saber. Pero no creo que llegue a suceder. Ahora, si llegara a pasar algo, ahí estamos en el problema, ¿no? Entonces, Mireia, como te digo, es muy subjetiva esa tu pregunta, ¿no? Que se puede dar como no se podría dar. ¿Ya? Licenciado, y en el caso de las mercancías en abandono, ¿tienen algún periodo, digamos, una fecha de corte, digamos, para que se rematen o se subaste? Sí. Evidentemente la aduana, por la página de la misma aduana, saca, ¿no? Los temas, no sé si han escuchado, han visto. Ahora está entrando en la tercera etapa de las subastas, ¿no? Ya está en la tercera etapa. Entonces la aduana hace eso, ¿no? Hace por etapas. Primera etapa de 3 meses creo que es cada etapa, ¿no? Entonces ahora está entrando en la tercera etapa. Ya ha lanzado su convocatoria para la tercera subasta de la gestión, ¿no? Creo que son 3, no sé cuántas subastas podrá ser por año, ¿no? Ahí sí que me has pescado, pero que ahora están en la tercera. Creo que es, no sé, debería ser unas 6 subastas más o menos por año, pero se ha tenido que suspender por toda esta pandemia que ha sucedido, ahí no ha habido subastas, ¿no? Ahí se ha congelado. Entonces ahora, por eso están en la tercera, finalizando el año, ¿no? Finalizando. Pero después tienen sus primeras, segundas, terceras, etcétera. Generalmente cada 3 meses es que se habilita o se abre, podríamos decir, las subastas. ¿Ya? Ya, licenciado, muchas gracias.
Licenciado, una consulta. Sí, En cuestión del abandono, ya tenemos conocimiento de que una vez que ya se venció el plazo de los 60 días, entra en abandono. De ese tiempo, nosotros como agencias podemos presentar una carta, una solicitud para que nos den un plazo más para poder sacar ya con un pequeño gravamen. No se puede. Con el 3%. Sí. Pero claro, por única vez. Y vencido ese tiempo, ya entra a abandono tácito, se puede decir, ¿verdad? Tácito o de hecho, correcto, ¿no es cierto? Ya. Entonces, Mi pregunta es la siguiente, licenciado. En el una vez que ya hemos pasado los 60 días, ¿qué tiempo tenemos para presentar nuestra solicitud? ¿Del levantamiento de abandono? Sí, del levantamiento de abandono. 20 días. O sea, el procedimiento dice que a partir de que entra al 61 días, ¿no es cierto? Un día, tú tienes 20 días, nada más. Tienes 20 días para solicitar el levantamiento de abandono, que es pagando el 3% sobre el valor CIF, ¿no? Si te pasas de los 20 días, ya no puedes hacer absolutamente nada. Ya la perdiste tu mercancía. Eso, pero es ya con el nuevo procedimiento. No, eso ya estaba hace tiempo. Porque yo tuve un caso le puedo decir, hace 4 años atrás, donde entró en abandono y por cuestión de que el cliente no quería sacar su mercadería, que eran muebles prefabricados, la mitad estaba malogrado y él quería que le repongan. Ya, entonces por esa razón no lo sacó y entonces después casi de 1 año lo sacamos. Por eso le consultó si esto es con el nuevo procedimiento. No, es que esto puede ser otro caso diferente, ¿no? La ley que nos dice cuando no tiene ningún problema, digamos, pero ahora sí, si se ha deteriorado mi mercancía en el recinto, ¿no es cierto? Y yo he visto entonces, es que el tema de los plazos, por ejemplo, esto que hace mención Helen, en el tema de aduanas tiene una ley específica, que es la Ley General de Aduanas, ¿no? Una ley específica, que nos habla de los plazos, pero solamente de la ley de aduana, ¿no? Para retirarse acá. Pero cuando entras ya en una etapa donde ya no es aduana, porque seguramente le ha presentado una queja, una carta, un memorial, le ha iniciado un proceso al concesionario, ¿no es cierto? Porque él decía, no, yo no voy a retirar mientras usted no me solucione mi problema. Entonces ya lo cortó el tema de la ley de aduana, ¿no? Del plazo de sacar. ¿Por qué? Porque ya ha entrado a otro ámbito, ¿no? A otro ámbito. Ya estamos hablando del ámbito legal, tal vez, ¿no? Y cuando nos separamos de la ley específica, que es de la ley de aduanas, ya podemos aplicar otras leyes, ¿no? Por ejemplo, ahí podría aplicar la ley del procedimiento administrativo, ¿no? Y en la ley del procedimiento administrativo también nos habla de plazos, pero ya nos habla de plazos procesales. Ya no hay pues, ahí plazos de ese retiro de mercancía que tienes un día, no. Ya nos habla de plazos procesales, ¿no? Entonces, tal vez yo me imagino que en esta situación ha habido un proceso, que le ha hecho un proceso y tal vez ha seguido y tal vez ha ganado, ¿no? Y por eso es que le han devuelto, tal vez, no sé, con una indemnización, le han arreglado, no sé cómo. Me imagino, no sé cómo será, pero yo te estoy yendo ahí porque en ese caso has cortado el tema aduanero y te has entrado al ámbito procesal público, podemos llamarlo, ¿no? Y ahí los plazos ya no se manejan por la ley de aduanas, ya se manejan por otras leyes. No sé, yo me estoy imaginando, pero tú sabes bien el caso de eso, Helen. Porque si fuera así nomás, es que si yo le digo al recinto, ¿sabe qué? No voy a retirar mi mercancía. No, pues, o sea, sigue el plazo nomás de 2 días, 10 días y punto, porque si ya tenía levante, ya tenía todo eso, pero si yo le inicio un proceso, como te digo, lo corta el tema aduanero,
ya no vale esto, ¿no? Entonces ya me estoy entrando a otra área. No sé si era esa la situación, Gel. Tú puedes aclarar. Sí, licenciado, está bien, gracias. Sí, ok. ¿No? Entonces en eso ya entramos a otros plazos, ¿no? Ya aplicamos otras leyes, ¿no? Otro tipo de leyes. Bien, a ver, entonces hemos visto eso, el tema del abandono, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta más, duda. Bien, tenemos que acabaremos eso, no podemos acabar, pero está interesante. Ahora tenemos los regímenes relacionados, ¿no? Importación de mercancías con exoneración de tributos aduaneros, reimportación en el mismo estado, reimportación con valor agregado y reimportación de mercancías nacionales, dice, sin el pago de tributos aduaneros. Primera pregunta para irnos a abrir. ¿Qué es una importación de mercancías con exoneración de tributos? Para ello, Ingrid está en sala. No está, falta. Jiménez Gimbert, perdón. Están viendo el partido, creo, ¿no? Presente, licenciado. ¿Quién está ganando, Gimbert? No estoy viendo. No está viendo. Creo que está ganando, creo que está empatando. Landa, Marcelo. Él debe estar viendo el partido. Landa, Noelia. Presente, licenciado. 2-2, gracias, Gabriel. Ya me has hecho perder, Gabriel, ¿dónde estaba? ¿Con quién estaba? Noelia Landa. Noelia, a ver, ¿qué es una importación de mercancías con exoneración de tributos aduaneros? Nada. Mamá ni Vilma. Nada. Marca Fernando. Sí, licenciado. Aquí Okay. presente. Fernando. Yo creo que es una importación con un trato especial al tema de los aranceles, ¿no? Puede ser rebaja o eliminar totalmente. Algo así, imagino. Sí, la exoneración son que la liberación, podríamos, ¿no? Decir que no pagan tributos. En este caso, ¿cuáles serían esas mercancías que no pagan tributos? Donaciones podría ser. Sí. No sé, cooperación, algo así, imagino, licenciado, algo que tenga que ser para el Estado, preferiblemente, imagino. No necesariamente al Estado, porque una donación inclusive puede recibir la Fundación IDEA en este caso, ¿no es cierto? Si solicitan, puede tener y puede solicitar mercancías con exoneración. Entonces podría ser que no sea un fin económico, tal vez. Podría ser, a ver, donación. Por ejemplo, aquellas mercancías que tienen preferencia arancelaria, ¿no? Lo que habíamos visto en un principio son las que tienen el gravamen arancelario cero, ¿no? Si compramos una mercancía de un bloque económico al que pertenecemos. En ese caso, sí, se comercializa, ¿no es cierto? Se comercializa todo eso y puede haber, ¿sí? Puede haber. Licenciado. Licenciado, disculpe, ¿podría aplicar también el tema de los insumos que llegaron, de las mercancías que llegaron por el tema de la pandemia? Sí, Valquiria, sí. Solamente que eso se ha hecho mediante una ley, mediante un decreto, ¿no? Se ha hecho mediante un decreto por un determinado tiempo. O sea, y no es por todo, ¿no? Mientras que con esto hablamos de no hay tiempo, ¿no? Pero sí lo que se ha dado en la pandemia ha salido por un decreto y han dicho, ¿no? Se exonera los... Ojo, que no se puede exonerar el impuesto, pero sí el tributo, ¿no? Eso también tenemos que saber. ¿Ya? A ver, Está bien, licenciado, muchas gracias. ¿Alguien está...? Mireia dice importación de material monetario, billetes y monedas, ¿ya? Licenciado, las mercancías están establecidas en el artículo 28 de la ley.
Un favor, pueden apagar sus micrófonos, les pido. Laura, ¿podemos apagar tu micrófono, Laura? Sí, licenciado. Me ha bloqueado. Gracias, Eva. Perdón, Laura. Eva, adelante. Las mercancías, Lice, están establecidas en el artículo 28. Bueno, dice las exentas del pago de los gravámenes arancelarios. Esas serían, ¿verdad? La importación de mercancías en virtud de tratados o convenios internacionales, las importaciones realizadas por los miembros del cuerpo diplomático, consular o de los representantes de organismos internacionales debidamente acreditados en el país de acuerdo con convenios internacionales o bajo el principio de reciprocidad, las importaciones realizadas por organismos de asistencia técnica debidamente acreditados en el país sean autorizadas mediante resolución biministerial de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto de Hacienda, la importación de bienes donados a entidades públicas y privadas, deportivas sin fines de lucro, previa autorización expresa del Ministerio de Hacienda y la importación autorizada por el Ministerio de Hacienda de mercancías donadas a organismos privados sin fines de lucro. Excelente, ¿no? Entonces ahí está, en ese artículo nos habla de todas las mercancías que se pueden importar con exoneración de los tributos aduaneros, ¿ya? Excelente. Vamos con el segundo, reimportación en el mismo estado. Reimportación en el mismo estado. A ver. Voy a llamar lista Weimar. Sí, ya lo tengo a Weimar, me está hablando por el chat. Freddy, Sucojayo. Sí. Freddy, Freddy. No estoy viendo. Las importaciones en el mismo estado permite el ingreso al territorio aduanero de aquellas mercancías que han sido exportadas definitivamente. No. ¿Cómo va a volver una reimportación si ha salido definitivamente? Tendría que haber salido con una exportación temporal. Sí, con un... Porque si sale con una exportación definitiva, no puede realizar una reimportación. ¿No es cierto? Sí. Tendría que haber salido con una... Es decir, porque estamos... Sí, temporalmente. Exactamente. Ya hay unos plazos, ¿no? Para eso. Sí. ¿Cuál es el plazo, Freddy? No me recuerdo, pero está... si no me equivoco, en el artículo 90 y... No me recuerdo, 96. Dice 96 y 97. Ya, sí, esas. 96, 97 del reglamento. Sí, del reglamento. 96 de la ley. Ahí nos define la reimportación de mercancías en el mismo estado. Es el régimen aduanero que permite la importación para el consumo con exoneración de tributos aduaneros. Y en el 97 está, si la exportación temporal se realiza con motivo de un contrato de prestación de servicios en el exterior del país, las mercancías deberán reimportarse dentro de los 5 años siguientes. Pero eso es para algunas, porque... Y en el término de un año en los demás casos. Entonces sería un año y 5 años. Un año. Sí, creo, habría, porque son 180 días para otro tipo de mercancías. Esos 5 años es cuando tienes un contrato, como tú decías, ¿no? Para la construcción de algo que vas a construir y va a durar 5 años, ¿no? Establecer. Bien, entonces, pero la idea es que sale temporalmente y vas a ingresar en el mismo estado, ¿no? En el mismo estado. Salvo en lo que tú decías, Eva, de aquellos de 5 años, no puedes retornar al mismo estado, ¿no? Vas a retornar ya con un desgaste de la misma maquinaria, ¿no? Porque del mismo estado es que vuelva así, exacto, ¿no? Pudiendo ser que salen a ferias, por ejemplo. Si salen a ferias, es para mostrar y después retornan en el mismo estado. Bien. Reimportación con valor agregado es otro régimen. Surco Carlos. Licenciado. ¿Cómo estás, Carlos? A ver, reimportación con valor agregado. En el caso de las exportaciones temporales,
Tal vez se hace Sí. un proceso adicional para generarles un mayor valor agregado, licenciado. Sí, pero más de generar un valor agregado es para poder reparar, por ejemplo, ¿no? Reparar algo que haya llegado mal o si se me ha dañado, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que tengo una impresora, ¿sí? Y la impresora se me ha dañado y aquí nadie me lo puede arreglar. Y además tengo garantía, ¿no? Garantía de la empresa de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hago? Lo mando temporalmente, lo exporto para que me lo arreglen esa impresora. Y una vez arreglada, ¿no es cierto?, va a volver a reimportarse, ¿no? Lo voy a volver a reimportar. Pero esto ya es otro tema que podríamos alargar, ¿no? Para decir si paga o no paga impuestos, paga o no paga tributos, con cuánto puede ser, etcétera. Eso es otro puntito que ustedes ya lo han debido tomar. Pero el valor agregado es eso, ¿no? Ejemplo, si le ha cambiado un cable, un chip, etcétera, ese es el valor agregado. Si solamente lo has reparado, es la mano de obra, ese es el valor, ¿no?, agregado para el cual esa mercancía está ingresando, ¿no? La reimportación con un valor agregado. Y por último tenemos la reimportación de mercancías nacionales sin el pago de tributos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se exporta una mercancía nacional, ¿no? Porque hay nacional, hay mercancías denominadas en libre circulación también. Entonces, las mercancías nacionales, ejemplo, chompas de alpaca, he importado a Europa, pero por cualquier motivo, no motivos, razones, circunstancia, y en esto, Freddy, estas chompas no están saliendo con una exportación temporal, están saliendo con una exportación definitiva, porque ya he vendido, ¿no? Lo he vendido ya. Pero en algún momento en ese país ya no quieren mis chompas, o antes de llegar ya no quieren, ¿no? Entonces, ¿qué hago con mis chompas si están allá? Nadie lo quiere. Ya no puedo realizar una reimportación porque ha salido con una exportación definitiva. Si quiero volver a traer, voy a tener que pagar tributos. Pero por lo que se trata de una mercancía nacional, ¿no? Nacional, por eso está bien, bien clarito, dice que puedo realizar esta reimportación. Entonces me lo voy a traer sin el pago de tributos aduaneros, ¿ya? Esto está saliendo con una exportación definitiva, pero en algún momento ha sufrido algo que no no se ha podido quedar, y por lo tanto la ley me faculta de realizar en este solo caso una reimportación y sin el pago de tributos aduaneros. ¿Ya? Bueno, ya tenemos, a ver, otras operaciones. Tenemos el examen previo, despacho oficiales, material bélico, material monetario, homenaje doméstico y operadores económicos autorizados. Me dan un minutito, por favor, voy a ir a traer mi cargador porque acá mi computador se va a apagar. Mientras tanto, quisiera que vayan viendo de qué se trata estas otras operaciones. Ya, por favor, un minutito. Bien, ahora sí, ya, a ver, con esto vamos a terminar. Voy a llamar otra vez la lista. Valencia Mireya ya ha participado. Muy bien. Verónica.
Licenciado, somos tres, Verónica, no sé cuál. Verónica Vilca le habla ahorita. Sí. Vilca Verónica, es la que me estabas diciendo, ¿no? Hablando, participando. Sí, licenciada. Belén, Vilca, Verónica también tenemos, ¿no? Ah, sí, sí. Yo soy Vilca Jiménez. Ya, ok, a ver, examen previo. Yeah. Bueno, no estoy muy segura de este punto, pero tu audio. Que el que se realice en el momento antes de que la mercancía salga de aduana. Ya. No se realiza. Sí, no es antes que salga. ¿Ahora no, se cierra? Sí. Hola, Verónica. ¿Valquiria? Bien. Obviamente el examen previo es una operación que no es obligatorio, ¿sí? Es a solicitud tanto del importador por medio de la agencia despachante de aduanas o inclusive las aseguradoras, ¿no? ¿Y esto para qué es? Para tal vez no cometer errores al momento de realizar la declaración, ¿no? La elaboración de la declaración. Es decir, en el examen previo es que vamos a entrar a hacer nosotros un examen previo, vamos a entrar a verificar qué hay en las cajas, ¿no? Para contar, etcétera, etcétera, y no cometer un error cuando esté empezando a llenar la declaración. ¿Se acuerdan del ejemplo de la marca, no es cierto? Era Sony, era Sanyo. Con este examen previo se puede evitar eso, ¿no? Porque vamos a entrar a ver y justamente a verificar con nuestra factura si evidentemente está todo claro. Generalmente los exámenes previos se dan cuando existe algún faltante, ¿no? Que por el parte de recepción ya sabemos que falta y podemos ingresar a realizar un examen previo o a retirar alguna documentación que a veces nos envían ahí, ¿no? Las facturas, etcétera. Entonces el examen previo es algo, no es obligatorio, sino es a solicitud, ¿no? Por parte del importador mediante la agencia despachante o la empresa aseguradora puede realizar este examen previo, ¿ya? Despachos oficiales. Tirsha, ¿está en sala? Tirsha está viendo el partido. Bien. A ver, ¿qué son los? Bueno, los despachos oficiales ya habíamos indicado, ¿no? Son aquellos despachos que realizan para el sector público, ¿no? Para el sector público. Se denominan despachos oficiales. El material bélico y bienes de uso militar solamente pueden ser importados por entidades como el Ministerio de Defensa, ¿no? La policía, el ejército, ¿no? Porque son temas de, bueno, como lo dice, ¿no? Son temas de uso militar. El material monetario, como alguna vez ya hemos hablado, solamente lo puede importar el Banco Central de Bolivia. El menaje doméstico, sí, menaje doméstico es, bueno, ¿qué entendemos por el menaje doméstico? ¿Alguien me puede dar algún ejemplo o una definición? Licenciado, el menaje de cocina son todos los utensilios que se utilizan en la cocina, cuchillos, tenedores, los platos. Sí, pero en este caso, en el caso de importación, es todo artículo que haya utilizado en el exterior y que se lo está de retorno. Por ejemplo, digamos, como dice mi compañera, su cocina, puede ser su lavadora, su dormitorio. Ya, perfecto, ¿no? Marcelo. Corroborando lo que manifestó mi compañera, el menaje doméstico es aquella carga que uno la trae o la exporta desde el país de origen cuando retorna definitivamente al lugar de origen la persona migrante. Es más que todo para migrantes que vivían en otro país por un determinado tiempo y se benefician de esta internación. Bien, bien, ¿no? Las tres participaciones estaban buenas, es decir, el menaje doméstico es todo aquello, ¿no? Es todo aquello que posee una unidad familiar,
Es decir, todo lo que ustedes tienen en su casa como unidad familiar, todo eso es menaje doméstico, exceptuando los vehículos, ¿no? Si ustedes tienen vehículos, eso no se considera como menaje doméstico. Después, todo lo que tienen en su casa, en su unidad familiar, microondas, ollas, tazas, cuchillos, refrigeradores, televisores, juegos de cama, todo se considera menaje doméstico. Y obviamente, lo que bien decía el compañero, es cuando uno, vamos a hablar de una persona, un boliviano, sale al exterior, ¿no? ¿No es cierto? Y obviamente hay ciertos requisitos, ¿no? Que él, viviendo en el exterior, seguramente tiene su casa y ahí tiene su mesa, ¿no? Todo su menaje doméstico, puede traérselo a Bolivia, ¿no? Pero siempre y cuando cumpliendo ciertos requisitos y ciertas condiciones para poder acogerse al menaje doméstico, ¿ya? Entonces eso, ¿no? Es cuando alguien, en este caso un boliviano, ¿no? Sale, tiene que demostrar unos 2 años de permanencia en el exterior para poder, ¿no?, acogerse a esta modalidad de este régimen del menaje doméstico y traérselo sus cosas, ¿no? Eso es en forma genérica, no estamos entrando a ver las características o los requisitos, etc. Entonces, y por otro lado es cuando una persona, un extranjero, ¿no?, un extranjero viene al territorio boliviano, ¿no?, para permanecer por lo menos 2 años, ¿no?, o un tiempo establecido, pero eso ya tiene que ser previa justificación o comprobante, ¿no?, de algún contrato de trabajo que se tenga. Entonces puede traer sus cosas de allá, ¿no? Es un extranjero y puede traerlo como homenaje doméstico, pero siempre y cuando demuestre, ¿no? Tiene que demostrar que se va a quedar en residencia acá por lo menos por 2 años, ¿no? Y eso ya son entrando a los requisitos para poder acogerse, ¿no?, al régimen de homenaje doméstico, que eso me imagino lo han visto en otros módulos, ¿no? Nosotros estamos viendo en forma genérica, global, ¿no?, para hacer un pequeño para recordar lo que es. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, duda? Bien. El último punto es los operadores económicos autorizados, ¿no es cierto? Los denominados OEAs, ¿no? Los OEAs son aquellos, como bien lo dice, operadores que pueden ser importadores, exportadores, agencias despachantes, empresas, ¿no es cierto? Y ¿cuál es a ver, aquí vamos a hablar solamente de una ventaja, ¿no? De la ventaja que tienen, por ejemplo, las agencias despachantes que están denominadas como operadores económicos autorizados. Y para obtener esta ¿cómo les puedo? Nominación, podríamos hablar así, tienes que cumplir bastantes requisitos y son bien complicados, ¿no? Bien complicados que ahora, por ejemplo, el tema de las agencias que solamente pueden operar por 5 años, ¿no? Y después otra vez un examen por otros 5 años, es medio complicado que puedan optar por este operador económico, porque es mucha plata. O sea, no es de dar plata, sino tienes que tener varios ISOs, por ejemplo, ¿no? Tienes que demostrar los ISOs para poder ser un operador económico autorizado. ¿Cuáles son las ventajas? Que son privilegiados, hablaremos, ¿no? Tienen privilegios en cuanto al despacho, ¿no? Si es un operador económico y está después de 3 normales, él va a ser el primero, ¿no? Esa es su ventaja, van a tener ventajas en el despacho. Creo que en algunas contravenciones también creo que la sanción se les va a reducir, ¿no? A los importadores es lo propio, ¿no? Tienen las empresas de transporte, ¿no? O sea, la atención va a ser más personalizada y mucho más anticipada, digamos, que cualquier otro, ¿no? Esas son las ventajas que tienen todas las empresas, ¿no? O todos los operadores de comercio exterior que están como operador económico, de tener esas ventajas, ¿no? Entonces, y además hay otras, ¿no? Que la agente aduanero, por ejemplo, la agencia aduanera, que es un operador económico, puede realizar despachos a nivel nacional, ¿no? A diferencia de las que no son, solo puede ser por regionales, ¿no? O por, ¿no?, la regional La Paz, solo en La Paz, regional Oruro, solo en Oruro, mientras que un operador económico puede realizar despachos a nivel nacional, ¿no? O sea, todo. Entonces, son ciertos beneficios que tienen estas empresas. Con esto habríamos terminado, ¿no?, lo que es el régimen de importación a consumo, ¿no?, del tema, del primer módulo. No sé si tienen alguna pregunta, duda.
Licenciado, una consulta sobre la base de datos que nos mencionaba de las agencias despachantes, de los importadores. ¿Esta base de datos es únicamente exclusiva de la aduana? ¿Y cómo se puede salir de estas listas? ¿O sea, alguna forma de minimizar este riesgo, licenciado? Del riesgo. Evidentemente, el tema del riesgo solo lo maneja la aduana, ¿no? Solo la maneja la aduana. Y tratar de salir, es que lo primero que te tendrías que dar cuenta es que si estás, ¿no? Porque la aduana no te va a avisar, o sea, no te dice, señor, usted está en riesgo, por eso está yendo todo a Canal Rojo. No. Entonces yo pienso que cada uno, ¿no? Independientemente si es importador o agencia, está consciente, ¿no es cierto? Está consciente de cómo está operando, ¿no? Cómo está operando. Por lo tanto, si me está saliendo puros rojos, pese a que voy a otro lado, etcétera, entonces automáticamente yo tendría que hacer un análisis, ¿no? Interno, no, estoy en riesgo, si sabemos, ¿no? Esto, entonces hacer conciencia y decir, bueno, he cometido esto, y tratar en lo siguiente de no cometer, de no realizar algunas malas declaraciones, etcétera, o que no me observen. Pero eso de salir, por ejemplo, lo que tú dices, Carlos, de esa nómina, lista negra, etcétera, es que nadie sabe si está o no está, ¿no? Porque no hay una publicación, la aduana no dice estas son las empresas riesgo, no dice, simplemente actúa, ¿no? Entonces tal vez nosotros, como te decía, tendríamos que hacernos un análisis interno, una crítica interna y decir si estoy haciendo bien, entonces no debería estar bien. Ahora estoy haciendo mal y me está llegando estos efectos, es algo ya, como te digo, es algo personal, ¿no? O sea, no hay forma de decirte o de decir pago algo y salgo de la lista, no. Es más, nadie sabe si está o no está. Eso lo maneja internamente la aduana nacional. ¿Ya? Gracias, licenciado. Ok, bien. No sé si hay alguna otra pregunta, duda. Bien, entonces ahí vamos a quedar. Y por favor, yo voy a recomendar a José, otra vez lo que también decía Verónica en su momento, de que esas preguntas lo suban hoy mismo y así lo puedan responder hasta mañana, hasta antes de las... Y José, ¿cómo estás? ¿Estás acá? ¿Cómo está? Ya está cargada las 20 preguntas. Pueden acceder los estudiantes. Ya está el cuestionario. Perfecto. Entonces, ya están las preguntas, pero para mañana solo las primeras 10, ¿ya? Solo las primeras 10, pero si pueden responder las 20, ¿no? Pero vamos a considerar solo las primeras 10 para hacer un pequeño... tipo debate, ¿no? Vamos a discutir sobre las preguntas y cómo es la aplicación de las mismas, ¿ya? Gracias, José. ¿Sí? Licenciado, las 10 primeras preguntas, ¿ya las vamos a subir a la plataforma? Sí, hasta antes de mañana a las 19:25. Ya, solo las primeras 10 y en todo caso las 20, digamos, si queremos. Pero licenciado, buenas noches. Disculpe la intromisión. Adelante. Entiendo que no me puedo meter con la metodología de la materia, pero no sé si podría aplazar un poquito el horario porque sinceramente el trabajo nos está agobiando por todo lo que está pasando. No sé si podría ampliarle el horario, fuera tan gentil, 2 horitas más, porque en mi caso estoy viendo fuera del horario que establece hasta el 1000 trabajo. Para darle el tiempo pertinente a la atención del cuestionario, licenciado, si pueden gentil. Sí, Marcelo, ¿sabes cuál es? Esa posibilidad, obviamente, ¿no? Sí, ¿sabes cuál es hablando de la metodología, ¿no? Que yo pretendo con estas preguntas? Es que podamos discutir de una respuesta que ya la tienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy a decir, qué sé yo, Helen, tú en la pregunta 2 has respondido esto, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque entonces entrar en un tema de debate, ¿no? De debate. Esa es mi intención. Más allá de que las preguntas las puedas responder por mañana, pasado o 2 horas más, ese es otro tema, pero a mí me gustaría, ¿no? Ahí ver el tema de
con sus mismas respuestas y no recién decir, no, yo creo, yo pienso, no, sino con lo que ya responden, entran, pero a tu solicitud, Marcelo, no hay ningún problema. Yo entiendo el tema del trabajo, es muy apretado, no tenemos tiempo. Considero, no te preocupes, Marcelo, pero en lo posible, si puedes, por lo menos unas 3, ¿no? 3 nada más, que así podamos discutir en un principio, y las demás las vas a ir llenando en el transcurso de la noche. No hay ningún problema. Licenciado, y respecto a Gracias, las clases, licenciado. Disculpe la intromisión. No, respecto a las clases, estaríamos pasando entonces hoy, el día de mañana y el viernes. Claro, por eso, para mañana tenemos las 10 primeras preguntas que quisiera rapidito entrar en un debate. Y las otras 10 es para el viernes. Ya, licenciado, muchas gracias. Licenciado, una consulta. Yo tenía un tema para debate. No sé si puedo darlo a conocer. Para tal vez donde van a entrar, como tenemos compañeros que están en contabilidad, tenemos compañeros que son abogados, entonces es un caso que me está también, que yo estoy pasando en este momento, y tal vez podemos tratar de resolverlo de alguna forma. Sí, genial. Sí, lo puedo dar a conocer y para mañana ya también ir directo con qué es lo que se puede hacer en ese caso. Ya, como, a ver, si me puedes pasar a mi WhatsApp o no sé cómo, después yo lo publico al grupo. En este momento lo puedo dar como un resumen. Ya. Es una importación, bueno, claro, usted nos va a dar mañana, o no sé, la definición de importación temporal. Ya. Ya, esta es una importación temporal de un escenario que llegó de Argentina. Ya, bueno, como sabemos que tiene un plazo para quedarse en el país, ya venció sus tres plazos, sus 3 ampliaciones. Pero en el año, por la cuestión de la pandemia, hubo un robo en su depósito. O sea que ya está pasando a un proceso penal. Por eso le decía que también va a estar involucrado el área de derecho, tengo compañeros que están en esa área. Ahora, ya por la cuestión de la pandemia ya se venció su último plazo. Entonces aquí ya entra lo que es el banco y la aduana por el cobro porque esto se sacó con boleta de garantía por ser una importación temporal. Ya. ¿Qué se puede hacer si es que ya se venció el plazo y hay un proceso penal? Excelente. Yo te puedo dar una pequeña pauta para también entrar, ¿no? Los que estamos en el tema. Tú has mencionado el tema de la pandemia, que por el tema de la pandemia tal vez ha afectado a los plazos. Pero también decirte que en el tema de la pandemia se ha sacado, ¿no?, algunas resoluciones indicando que se congelan los plazos, te podría decir así. O sea, no se contabilizan los plazos procesales ni nada. O sea, ha habido un congelamiento. Entonces, no es que se haya continuado. Entonces, tal vez por ese lado también podríamos hacer mención. Habría que buscar, ya en este caso, no creo que sea tan fácil, buscar esas resoluciones con respecto a los plazos que dice que a partir de la fecha, hasta nuevo aviso, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia, quedan paralizados todos los plazos. Y no está hablando de aduana, solo de impuestos, de aduana, en forma genérica, ¿no? Porque evidentemente en el tema de la pandemia ninguna institución ha abierto sus puertas, no se podía trabajar, absolutamente nada. Y se les estaban venciendo los plazos, por lo tanto han sacado resoluciones que dicen que a partir de la fecha hasta la nueva, que ya salió otra resolución diciendo que a partir de ahora se continúan con los plazos. Entonces tendrías que ver si está dentro de eso, ¿no? Desde que ha suspendido hasta que ha vuelto. Si está ahí dentro, tienes sencillamente aplicar o acogerte a esa resolución y esos plazos no se cuentan y tal vez tienes todavía plazo. Bueno, eso ya es más a fondo, ¿no? Porque habría que analizar, buscar esas resoluciones, etcétera. Sí, licenciado, lo que pasa es que en toda esta temporada, en junio, ya se hizo la suspensión de los plazos, o sea que ya continúa, ¿no ve? Sí. Entonces, por eso le indicaba, tal vez como una forma de debate entre el área de derecho, contabilidad y comercio, tal vez se puede, mis compañeros, una pequeña orientación en ciertos aspectos, ¿no?
Por ejemplo, esto ya tiene proceso penal. Claro, seguro. Ya. No, genial, es excelente. Ya has dado la pauta y seguramente, bueno, habría que para mañana ver, ¿no? Ver algunas cositas, cómo podríamos ayudar o debatir. Más que ayudar, ver, ¿no? O sea, que cómo podemos... Ver. ¿Cierto? Ver, exacto. O sea, si se aplica, no aplica, yo pienso que esto, que este otro, etcétera, se podría dar, ¿no? Genial. Estamos muy bien. No sé qué es lo que dicen los demás compañeros. Habría que analizarlo, licenciado, y mañana tal vez podríamos discutir sobre este tema. Sí. Ese es el punto. Sí. Disculpen, no sé si he entendido bien, pero en una parte mencionó que sufrieron un robo. Sí. O sea, la mercancía ha sido robada. Uh-huh. ¿De dónde, pero? En el depósito. No del recinto, sino en el depósito del cliente. Ya. Por la cuestión de que en este año no hubo eventos, entonces estaba en su depósito. Ya. Y ahí la aduana le está diciendo que pague, digamos, algo así. Claro, ya está haciendo la ejecución de la boleta de garantía. Ya, correcto. Ya. O sea, a eso me voy. Perfecto. Ya, está muy bien. Mañana un poquito más. Vamos a ver en qué horario, vamos a ver esto, tenemos que entrar al otro tema, pero nos vamos a dar el tiempo. Yo creo que sí, hasta la otra clase vamos a tener el tiempo inclusive de discutir tu punto. ¿Ya, Helen? Uh-huh. Sí. Okay. Bien, entonces ya hemos terminado este módulo y mañana empezamos el segundo, que es mucho más cortito, les decía, y también vamos a ver el tema de las preguntas. No sé si tienen alguna otra pregunta más, duda. Bien, entonces si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana. Por favor, hagan las preguntas. Son fáciles y que tengan muy buenas noches. Y como siempre, bendiciones para todos. Ya nos vemos el día de mañana. Mañana, licenciado. Gracias, Lisa. Buenas noches. Gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado. Buenas noches, hasta luego.